Hablar ahora de lo que es el húmero. El húmero constituye el esqueleto del brazo, de la región braquial, que se extiende desde el hombro hasta el codo. Es un hueso largo, como todo hueso, entonces largo. Está compuesto por un cuerpo y dos extremidades. La extremidad superior forma parte del hombro, la extremidad distal o inferior forma parte del codo. Está articulándose directamente con la escápula, indirectamente con lo que es la porción clavicular, lo que es el acromion, y distalmente de manera directa con radio y cúbito. Como le dije, entonces, como hueso largo está compuesto por un cuerpo. Este cuerpo tiene una forma prismática, tiene tres caras, tiene una cara anterolateral, una cara anteromedial, una extremidad superior y una extremidad inferior. Para saberlo ubicar, entonces colocamos la extremidad que tiene la esfera hacia arriba y los dos salientes o tuberosidades o trocánteres se colocan hacia adelante. La extremidad distal es curva hacia adelante y entonces también ese es otro reparo anatómico que tomamos en cuenta para saber de qué lado es el hueso. Tiene entonces tres caras, dos extremidades y tres bordes. Tiene un borde anterior, tiene dos bordes laterales. La cara anterolateral la describimos en su tercio medio, este modelo que está aquí. Entonces su cara anterolateral, ¿verdad?, sería esta. En el tercio medio encontramos con la D una impresión, una rugosidad que es producto de la inserción que hace este músculo, que es el deltoides. Esa impresión se describió en forma de V y por eso se le llama V deltoidea o sencillamente impresión deltoidea. Por debajo de la marca o la inserción del deltoides, la cara anterolateral del húmero, entonces va a prestar inserción al músculo braquial anterior. Músculo del codo se llama así, braquial anterior. La cara anteromedial del húmero, entonces un poco por encima de donde está la impresión deltoidea, en la cara anterolateral, es decir, en el tercio superior, hay otra rugosidad también porque está también en relación con la inserción de un músculo. Este músculo es el coracobraquial. El coracobraquial deja una impresión entonces en el tercio superior de la cara anteromedial del húmero. Y de manera similar a como ocurrió con la cara que le mencioné anterolateral, la cara anteromedial va por debajo de la inserción del coracobraquial, va a prestar inserción también al braquial anterior. Cuando describamos el braquial anterior se van a dar cuenta entonces cómo él arropa o abarca los dos tercios inferiores tanto de la cara anterolateral como de la cara anteromedial del húmero. La cara posterior del húmero está surcada por una estructura nerviosa que es el nervio radial. El nervio radial surca o discurre la cara posterior del húmero de arriba hacia abajo y de medial a lateral. De manera entonces, por esta disposición oblicua, le da una impresión a quien ve la cara de que el húmero se estuviera torciendo sobre su propio eje. Por eso, a ese canal que produce el radial se llama canal de torsión o canal radial. Es tan íntimo el contacto entre el nervio radial con el periósteo del húmero que deja esa impresión. Por eso, un ejemplo, cuando hablemos de ortopedia, o en algún caso puede ser que le comente, una fractura a nivel del tercio medio del húmero está en alta relación con lesión del nervio radial. Y eso es por la cercanía que tiene. A partir de ahí entonces definimos la cara posterior del húmero por encima y por fuera del canal de torsión. Ahí se origina el vasto externo del tríceps, la cabeza lateral del tríceps. Y por debajo y por dentro del canal de torsión se origina la cabeza medial del tríceps. O sea, dos bastos o dos cabezas del tríceps se originan en su cara posterior. El lateral por encima del canal de torsión, por encima y por fuera, y el medial por debajo y por dentro.
La extremidad superior, entonces describimos, tiene una porción articular, un saliente articular y dos salientes que no son articulares. El saliente articular es la cabeza del húmero. Esta constituye un tercio de una esfera. Tiene una angulación más o menos de 130 a 140 grados con el cuerpo. Está separado del resto de la epífisis por un cuello. Se llama cuello anatómico. Y entonces los otros dos salientes que están acompañando a la cabeza en la extremidad superior es el que está por delante, se llama tuberosidad menor o troquín. El troquín inserta el músculo subescapular, el mismo que le mencioné en la cara anterior de la escápula, termina insertándose ahí. Y el otro saliente que tenemos entonces lateral y detrás del troquín o tuberosidad menor es el trocánter mayor o tuberosidad mayor. Si lo vemos desde arriba, el trocánter mayor tiene tres impresiones: una anterior, una media y una posterior, o superior, media e inferior. Esas tres impresiones son producidas por la llegada de tres tendones. Por la carilla o impresión superior, el supraespinoso; en la media, el infraespinoso; y en la inferior, el redondo menor. Esos tres músculos se insertan en el trocánter mayor, dejan esas tres impresiones y constituyen un manguito, que es el llamado manguito rotador. Por debajo del trocánter mayor y por debajo del trocánter menor hay una cresta. Se llaman cresta del trocánter mayor o cresta del trocánter menor. Y entre ambas delimitan un canal o un surco que se llama canal o corredera bicipital, también llamado surco intertubercular. Eso de bicipital, aquí marcado en 6, este sería una vista superior. Ese surco intertubercular permite el paso de la porción larga del bíceps. La cabeza larga del bíceps discurre por ese surco o canal intertubercular. En el fondo de la corredera bicipital también se inserta el músculo dorsal ancho y el vaso circunflejo humeral también discurre por ahí. Entonces, a la cresta del trocánter mayor, por estar por fuera del surco intertubercular, también se le llama labio externo de la corredera bicipital. Y el labio externo de la corredera bicipital inserta el músculo pectoral mayor. Músculo pectoral mayor sería este que está aquí desinserto. Y la cresta del trocánter menor, por estar medial al surco intertubercular o corredera bicipital, también se le llama labio interno de la corredera bicipital. Y ahí se inserta el músculo redondo mayor. Toda la extremidad superior del húmero se divide o está separada de lo que es el cuerpo por el llamado cuello quirúrgico. La extremidad inferior del húmero entonces se aplana en sentido anteroposterior, pero se ensancha en sentido lateral. Aquí entonces vemos que hay dos superficies articulares, una lateral en azul que se llama cóndilo y uno medial que se llama tróclea. El cóndilo se articula con la cabeza del radio y la tróclea se articula con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Eso es en la articulación del codo. Por encima de la tróclea hay una fosa, está aquí en anaranjado. Esa fosa se llama fosa coronoidea. Y por encima del cóndilo hay otra fosa que está en verde, en amarillo, se llama fosa radial. Pasa que cuando flexionamos el codo, la apófisis coronoides del cúbito y la cabeza del radio se alojan, se imprimen en esas superficies o cavidades de ampliación, que precisamente eso es lo que permiten que el movimiento sea más de mayor rango en el movimiento de flexión. Si volteamos o giramos o vemos la cara posterior de la extremidad distal del húmero, vemos que solamente está presente la tróclea humeral. El cóndilo no está presente. Y por encima de la tróclea hay una fosa de mayor profundidad y extensión. Esta fosa se llama fosa olecraniana. La fosa olecraniana aloja la apófisis olecraniana del cúbito cuando el codo está en extensión.
donde extendemos el codo, ahí se alberga la apófisis olecraniana. A ambos lados de estos salientes, medialmente a la tróclea, está la epitróclea o epicóndilo medial, y lateralmente al cóndilo está el epicóndilo o epicóndilo lateral. En verde, entonces tenemos la epitróclea, o vuelvo y repito, epicóndilo medial, y ahí se originan 5 músculos, que son los músculos epitrocleares, y se los voy a definir. Son el pronador redondo, el palmar mayor o flexor radial del carpo, el palmar menor o palmar largo, el flexor común superficial de los dedos y el cubital anterior o flexor ulnar del carpo. Esos 5 músculos se originan de ahí. Entre la epitróclea y la tróclea hay un surco, hay un canal que se llama así, surco trócleo-epitroclear, por donde discurre, que es lo que está aquí representado por este cilindro, discurre el nervio cubital. Cuando usted se golpea el codo muchas veces, que siente un corrientazo, sencillamente usted se ha impactado sobre el nervio cubital, y eso entonces es lo que hace la descarga, como si fuera un corrientazo. Entonces el epicóndilo, que está lateral y por encima del cóndilo, da origen a 6 músculos. Esos 6 músculos son el segundo radial o extensor radial corto del carpo, el supinador corto o sencillamente supinador, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el cubital posterior o extensor cubital del carpo y el anconio. Esos 6 músculos se originan de este pequeño tubérculo que tenemos aquí. Por encima del epicóndilo lateral del húmero está el borde lateral del hueso, el cual es bien filoso, lo mismo que el medial, y en ese borde lateral del húmero, en su tercio distal, aquí abajo, se originan 2 músculos más. Esos 2 músculos son el supinador largo o braquio radial y el primer radial o extensor radial largo del carpo. Todo ese macizo de músculos se origina de la extremidad distal del húmero. Eso es en cuanto al húmero, relaciones anatómicas y partes. Seguimos más adelante con los demás huesos del antebrazo. Hasta la próxima.